Saludos, el Señor les continúe bendiciendo. Una vez más, agradeciéndole primero la oportunidad que nos concede, a ustedes por recibirnos en sus hogares, a todos aquellos que de alguna manera u otra, miércoles tras miércoles, se conectan para que compartamos la palabra en los distintos temas y asuntos que el Señor nos permite considerar. El saludo lo extendemos en nombre de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, el cuerpo de ancianos, todo el liderato, así como a todos aquellos hermanos que ponen el esfuerzo sobre la marcha para que estas experiencias sean posibles. Rogamos al Señor que te encuentres bien en su nombre para su gloria y honra. Y pues, sin más, vamos a orar presentándonos y dándoles gracias a Él por la oportunidad que nos concedes. Jesús, gracias te damos por la oportunidad. Gracias, Señor, por el tiempo. Gracias por ti. Gracias por los hermanos. Gracias por la experiencia que en ti encontramos para crecer, aprender, edificar nuestras vidas. Rogándote que en tu misericordia y en tu amor seas tú alcanzando cada corazón y tú que sabes lo que cada uno de nosotros necesita, hagas la provisión del cielo conforme a tu misericordia y tu amor. A todo aquel que aún no te conoce, por él en particular te ruego, te suplico, Dios del cielo, que sigas tocando la puerta de su corazón y que esta noche en particular, alguien reflexione y a tus pies se derrame, se abrace para que experimente lo que es la vida de verdad. En tu precioso nombre oramos, agradeciendo tus cuidados. Amén. Esta noche vamos a estar compartiendo lo que podrías considerar por tema como el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Si vas al libro de Mateo, te vas ubicando allí en el capítulo 5, verso 3, Mateo 5, 3. Quiero leerte una frase que es muy conocida y sobre la cual pues de inmediato te haré una pregunta. Mateo 5, 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En particular, observo la expresión el reino de los cielos. ¿Cuántas veces tú has escuchado, en virtud de los evangelios, la frase de que el reino de los cielos se ha acercado? Muchos son los que se preguntan qué significa, qué es lo que implica que el reino de los cielos se ha acercado. Y yo te pregunto precisamente a ti, ¿qué significa para ti? Si yo te pudiera hacer esa pregunta y tú contestarla en este momento, ¿qué tú dirías? ¿Qué responderías a que el reino de los cielos se ha acercado? Esa expresión recogida ahí en Mateo 5:3, cuando tú la comparas con la expresión de Lucas capítulo 6, verso 20, observa lo siguiente. Lucas 6, verso 20 dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Observen que ambas expresiones, la de Mateo y la de Lucas, son de Jesús. En Mateo se recoge con la afirmación el reino de los cielos. En Lucas con la afirmación el reino de Dios. Quiero comenzar por decirte que cuando hablamos de que el reino de los cielos se ha acercado, esa afirmación, cuando tú estudias los evangelios, te vas a dar cuenta que se utiliza en muchos lugares como sinónimo, es decir, en equivalente a la expresión reino de Dios. En ese sentido podemos decir que son sinónimos, que cuando Jesús utilizó la afirmación que el reino de los cielos se había acercado, estaba hablando de que el reino de Dios se había acercado. Al hablar del reino de Dios, definitivamente, sobre ese concepto nada más podríamos estar varias horas compartiendo. Pero de momento lo miremos como que definitivamente es una alusión a lo que a Dios pertenece, su soberanía, donde quiera que Él se impone, donde quiera que Él gobierna, donde sus normas son las que rigen la vida o el funcionamiento de todo lo que Él ha creado en el universo, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. O sea, Él es el soberano. A esos fines, si tú consideras allí en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, mira cómo dice la palabra del Señor. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Cuando te comparto estos conceptos de introducción es por lo siguiente. Vamos a estar hablando de que el cielo y la tierra como tema. Vamos a estar hablando de afirmaciones que Jesús compartió con los discípulos, tales como que el reino de los cielos se había acercado, el reino de Dios se había acercado, siendo sinónimos. Que cuando Jesús está aludiendo a la expresión el reino de los cielos o el reino de Dios, definitivamente está hablando, oye, a lo que representa toda la facultad real y autoridad de Dios. Sin embargo, es importante que comprendamos que el reino de Dios ha sido desde siempre y por siempre, porque Dios es eterno. O sea, Dios mismo es el origen de esa facultad del reino. Dios mismo es la autoridad. Dios mismo es la esencia de todo poder y toda gloria. O sea, que en ese sentido, realmente el reino de Dios ha sido de por siempre y será hasta siempre. Sin embargo, en la manera en que Jesús utilizaba la afirmación, el reino de Dios se ha acercado, tenía una implicación muy particular. ¿A qué se refiere? Se refería a Jesús a la manifestación de ese reino de parte de Dios con el propósito, oye, de alcanzar al humano para restaurar su condición, para llevar a la condición del humano salvación. Es decir, cómo Dios, dentro de toda su facultad y autoridad, una vez más insiste en acercarse al humano, esta vez con la consumación del plan eterno de salvación que iba a concretarse en Jesús. Así que cuando estemos viendo a través de los evangelios, a través de los labios de Jesús y otras porciones de la palabra que hemos de considerar, todo lo alusivo al reino de Dios, es importante que tengamos muy presente que no se trata de que el reino de Dios nace con la presencia de Cristo en la tierra o nace a partir de Jesús en adelante. No, eso sería una expresión equivocada. O sea, el reino de Dios en su esencia real se traslada ¿a dónde? A siempre, hacia la eternidad y en pasado, eternidad hacia el futuro, porque es la raíz, la base, la fuente de ese reino de Dios mismo que es eterno. Pero en la medida en que Dios entra al escenario del humano a través de Jesucristo para acercarse a la condición perdida de la criatura por él llamada humano, esa manifestación es lo que implica la cercanía del reino de Dios hacia el corazón del hombre. Definitivamente tú y yo sabemos que el hombre se podría mirar como que se distanció de este reino desde Génesis. Desde Génesis se separó de Dios y por eso es que vemos ahora a Jesús trayendo hoy esa oportunidad al hombre para que regrese a ser partícipe de ese reino. Aclarado esto, vamos a comenzar a mirar precisamente a través de Jesús una serie de afirmaciones importantes para el tema. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, verso 15 y va a ver a un Jesús iniciando su ministerio. Marcos capítulo 1, verso 15, Jesús iniciando su ministerio, dice la palabra, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice Jesús iniciando el ministerio. Y según lo está iniciando, las primeras palabras dirigidas al reino del Padre, al reino del Dios soberano, son de que el reino se había acercado. ¿Por qué acercado? Jesús está comenzando a manifestar las verdades del reino. El humano está comenzando a escucharlas. Es decir, según inicia el ministerio de Jesús, inicia la exposición de la palabra dirigida a presentar el reino de Dios al ser humano para que el ser humano entienda cuán urgente, cuán vital es regresar, entrar a ser partícipe de ese maravilloso reino en términos de la sujeción y sumisión a Dios. Así que ahí empieza Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Pero ese verso dice otras cosas que son cruciales. Mira cómo afirma el Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Te voy adelantando que si estamos hablando de un reino que es real, el reino de Dios es demasiado real. Es más real que cualquier reino que tú puedas pensar de los humanos en esta tierra. Como reino, al fin, tiene su rey, tiene su estructura, tiene su funcionamiento. Si tú te detienes un momento y piensas en todos los temas que hemos estudiado miércoles tras miércoles anteriores, estuvimos viendo la última vez cielos nuevos y tierra nueva, un lugar maravilloso, precioso,
donde Dios mismo es el templo y morará con los seres humanos, donde allí no hay llanto, no hay dolor, donde allí lo que hay es orden, donde allí están los ángeles, allí estamos tú y yo, estaremos transformados. O sea, hay toda una vivencia real, maravillosa, preciosa, que tú y yo debemos añorarla día tras día, noche tras noche. Pues toda esa realidad está Jesús diciéndole al ser humano ahora que se está poniendo a la disposición del hombre. Y dentro de esa realidad hay una puerta. Fíjate que Jesús dijo que Jesús mismo es la puerta. Pero aquí en particular, al hablar de ese reino y la manera de entrar, de accesar a ese reino, Jesús fue claro: arrepentidos. Así que cuando tú y yo vamos a hablar del reino de Dios y cómo Jesús estaba presentando al alcance del humano otra vez, oye, es importante que entendamos que la manera de que tú y yo entremos a ser partícipes de las riquezas, de los tesoros, de las bondades de ese reino, la puerta se llama arrepentimiento. Un arrepentimiento que obviamente es ante la presencia de Jesús, provocada por el reconocimiento de lo que es el Señor en tu vida y en la mía, provocada por el reconocimiento de nuestra condición como humanos, de la santidad de Él y la pobre condición espiritual mía. Ese arrepentimiento es la puerta, es el primer paso para que tú comencemos definitivamente a caminar hacia las maravillas del reino de Dios. Tú que me escuches y eres convertido, pues el día que nos rendimos a los pies de Jesús, ese día tú diste el primer paso para entrar a participar de ese maravilloso reino que lo pone a tu disposición. ¿Te acuerdas el tabernáculo? Como lo mostrado a Moisés y erigido por el pueblo de Israel. La puerta, o sea, esa puerta que representa a Jesús, cuando pasaban por allí, oye, los levitas y los sacerdotes para hacer las funciones, apenas estaban iniciando su marcha hacia aquel lugar separado que representaba, oye, el portador de la presencia de Dios. Un primer paso. Tú que me estás escuchando y no conoces del Señor, si tú quieres experimentar, oye, las maravillas del reino de Dios, de ese maravilloso soberano, el primer paso que tenemos que dar en la vida es el del arrepentimiento, el de reconocer mi condición, el de reconocer que yo vivo de espaldas a Dios, el de reconocer que yo no cuento con Dios, que yo no considero a Dios realmente como el dueño Señor de mi vida, reconocer que lo necesito para poder hablar de qué será de mí cuando parta de esta tierra en términos de lo que debe ser vida. Todo ese choque en nuestro corazón y mente habla de arrepentimiento, y cuando tomamos la decisión de rendirnos a sus pies, puedes decirte a ti mismo: acabo de pisar la puerta del reino de Dios y quiero adentrarme en él para gloria y honra de él y bendición de mi vida. Así que por eso Jesús dijo: arrepentíos. El reino se acercaba, pero arrepentíos. O sea, Él te lo quiere ofrecer, Él te lo quiere presentar, Él te lo quiere servir. Me toca a mí darle el paso ahora. ¿Para qué? Para recibirlo. Y Jesús dijo: y creer. ¿En qué? En el Evangelio. Creer en lo que Jesús estaba compartiendo a los oídos de todos aquellos que se encontraban allí. Creer a lo que hoy día se ha recogido en las páginas de lo que tú y yo conocemos como Biblia. Creer que eso es palabra de Dios. Creerla, recibirla, vivirla en fe. O sea, yo me arrepiento y creo en las buenas de salvación. Di el primer paso, pero entonces tras de ese primer paso también me voy a adentrar en qué, en comenzar a fomentar, a formar, a educar mi convicción de lo que es el Señor, de lo que es su reino, de lo que es su enseñanza, y eso lo logro a través de la Escritura. Tengo que creer a lo que Él anunció, a lo que le dice la Biblia de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así pues, cuando comenzamos ese hermoso caminar hacia el reino de Dios, seguimos encontrando que Jesús tuvo otras afirmaciones, pero ya no solamente de que se ha acercado el reino. Cuando usted va conmigo a Mateo capítulo 12, verso 28, mire cómo dice la palabra del Señor. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando tú comparas esta afirmación con la primera que estuvimos considerando, en la primera que decía Jesús, allí en Marcos 1:15, Jesús decía que el reino de Dios se había acercado.
Sin embargo, ahora en Mateo 12:28 está hablando de que el reino de Dios ha llegado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que ya te mencioné que Jesús recién comenzaba el ministerio, pues comenzó a hablar de que, mira, el reino de los cielos se ha acercado. Lo quieras parafrasear, es como decir, mira, aquí está llegando, aquí te lo van a presentar, aquí está comenzando. Pero una vez Jesús inicia ese ministerio de lleno, y entre otras cosas como la que está él afirmando aquí, comienza hoy a libertar al ser humano, comienza a echar fuera a los demonios. Es decir, ya está en acción ese ministerio de Jesús, ya estás obrando. Obras que lo que están diciendo es que el reino de Dios en sí mismo, ¿quién es? Cristo. Según te mencionaba, que el reino de Dios realmente siempre ha existido porque Dios mismo es la razón de ser de ese reino. Tenemos que entender que Jesús allí presente entre los hombres, Jesús allí manifiesto, ya encarnada, la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad a su vez, allí estaba presente el reino de Dios. Acercado en términos del inicio del ministerio, ya en acción y demostrando con hechos poderosos lo que surge de ese reino hacia el humano. Ya Jesús no estaba hablando de que se ha acercado, estaba diciendo ha llegado. Estaba allí muy presente porque era Jesús mismo manifestando la gloria del reino del Padre, presente entre los hombres. Observemos que ese llegar tiene unas connotaciones que para mí son demasiado importantes. Vimos que Jesús lo está diciendo en un momento en que reconoce que está libertando almas, echando fuera demonios. Pero siempre hay un verso que yo digo que de alguna manera es bien sencilla y peculiar. Oye, te resume la esencia de esa facultad para enfrentar la maldad con su reino. Lucas capítulo 11, verso 20. Mira cómo dice la palabra del Señor. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mira, ¿te acuerdas cuando hablamos del tema de la batalla espiritual, de la guerra espiritual? Tienes un momento, repasa en tu mente aquel tema y contempla ahora bajo el tema del reino de Dios, acercándose primero cuando Jesús inicia el ministerio, ya presente cuando Jesús está ejecutando su ministerio con hechos contundentes. Y entendamos que el reino de Dios, en la medida en que tiene el propósito de manifestarse al ser humano para darle la oportunidad de restaurarlo, de ubicarlo en el lugar que Dios lo quiere en su reino. Cuando hablamos de ello, lo que estamos diciendo es que el reino de Dios tiene un objetivo muy claro. Y el objetivo definitivamente, ¿cuál es? Oye, es enfrentar la maldad de Satanás en términos de contrarrestar todo el daño que el diablo le ha hecho a la humanidad, todo el daño que el diablo le ha hecho a tu humanidad, a la mía, toda la maldad que ha hecho en tu familia, en la mía, en los nuestros, en nuestra comunidad, en el mundo, toda esa maldad. Oye, el reino de Dios tiene el propósito de enfrentarla y de contrarrestarla para traer a lo humano la verdadera salud, la verdadera salvación a su espíritu, alma y cuerpo. Y en esa realidad maravillosa de que el reino de Dios tiene como objetivo, oye, definitivamente enfrentar toda la maldad. Mira cómo Jesús lo resume en esa afirmación que acabamos de leer. Si por el dedo de Dios, si por el dedo de Dios Jesús echaba fuera a los demonios, había llegado el reino de Dios. Mira, definitivamente tú y yo tenemos que reconocer, Jesús lo que estaba haciendo era humillando a la maldad. Porque si tú haces una comparación, imagínate tú una batalla entre dos gladiadores. Imagínate un gladiador cubierto con su armadura, espada, escudo, de pies a cabeza. Y imagínate que el otro lo que saque sea su dedo. Y con su dedo lo derrotea. De eso es que estaba hablando Jesús. Para que tengamos una idea real del poder del Dios soberano ante la maldad, ante el pecado, ante toda condición y situación. Jesús lo singularizó a que si por su dedo estaban echando fuera a los demonios, definitivamente lo que estaba diciendo Jesús fue que el reino de Dios se impuso ante el de la maldad. Y tú y yo vayamos anotando en nuestro corazón,
Recuerda siempre la Biblia, libreta, lápiz. Vayamos anotando en nuestro corazón que Jesús vino a ofrecerle al ser humano la oportunidad de participar del reino del Dios soberano, un Dios que tiene como objetivo, a través de Jesús manifiesto y consumado, confrontar, enfrentar toda la maldad, toda la destrucción, todo el daño que a tu vida te hayan ocasionado. Y Él te da un mensaje claro a tu corazón. Mira, mi poder es tanto que con un dedo yo enfrento lo que tortura tu vida, lo que te roba el sueño, lo que te quita la paz, con un dedo. En Mateo capítulo 12, ya leímos el 28, que era hace un momento, para que veamos 28 y 29, mira cómo dice la palabra. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Mira, Jesús se presentó a sí mismo con relación al reino de Dios manifiesto allí en la persona de Cristo. Jesús se presentó a sí mismo como, oye, el que le invadió el reino al enemigo, el que se le metió a la fortaleza al enemigo. Y no solamente lo invadió, no solamente se metió en su territorio, sino que se lo saqueó, le arrebató los bienes, no sin antes atarlo. Mira qué interesante. O sea, Jesús está presentando un reino que tú y yo tenemos que entender que es de verdad. O sea, esto no es una mera idea que uno diga, oye, qué bonito suena. Yo he leído en la Biblia que el reino de Dios se acercó entre los hombres y más que acercarse, se manifestó, llegó con ellos a través de Jesús. Yo he leído eso en la Biblia. No sé de que lo hayamos leído en la Biblia, amado hermano. Es que entendamos que esto es una realidad poderosa. O sea, el reino de Dios no es cualquier cosa. El reino de Dios es poder, es fuerza, es Dios mismo, porque es su esencia, manifiesta a los hombres a través de Jesucristo hombre. Y tú y yo tenemos que entender y disfrutar. Te puedo decir, disfrutar esa hermosa realidad. Tú no has creído en cualquier cosa, tú no has creído en una mera idea, tú no eres parte de una simple enseñanza. No, tú eres parte del reino del Dios soberano, de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe. Pues si tú eres parte de ese reino, oye, qué bendición, qué propósitos tendrá Dios contigo como parte de ese reino. ¿Quién te respalda a ti como parte de ese reino? Que con un solo dedo reprende y echa fuera la maldad. Traer sanidad al espíritu, alma y cuerpo. De eso estaba hablando Jesús cuando dijo, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Nunca olvides que los bienes, oye, lo preciado, lo que ha sido el objeto de la lucha cuando hablamos de la batalla espiritual, son las almas. Satanás ha luchado por las almas como parte de la reacción, y no vamos a traer aquel tema otra vez en detalle, pero como parte de la reacción de él de pretender en su soberbia ser igual a Dios y fracasar. De ahí entonces canalizó su fuerza a tratar de ¿qué? De deteriorar, de desvirtuar, de dañar todo lo que Dios ha creado, siendo la corona de lo creado el hombre. Entonces, pues, cuando Jesús le saquea los bienes, lo preciado, allí en la cruz lo venció. Jesús le está diciendo al ser humano, yo hice mi parte. Te toca a ti ahora ser parte de este reino. Te toca a ti entrar. ¿Te acuerdas las películas allí de la época medieval? ¿Te acuerdas esos castillos imponentes? El que estaba fuera de los muros está expuesto al enemigo. El que entraba por las puertas del castillo y después las cerraban. Oye, ¿te acuerdas con aquellas trancas majestuosas de madera? Estaba protegido por los muros. Cuando tú y yo entramos al reino de nuestro Padre Dios a través de la puerta que es Jesucristo, por medio de nuestro arrepentimiento, estamos pasando, oye, de estar expuestos en esta tierra a la maldad, estamos entrando por los poderosos muros del reino de Dios para que seamos custodiados y guardados dentro de esas paredes del Espíritu. Eso es precioso. Y yo te insisto, es real, no es una mera idea a la mente. Quien ha conocido al Señor sabe de qué estamos hablando.
¿Sabe cuán real es su cuidado y provisión? Pero una vez Jesús asciende, una vez Jesús, oye, murió, resucitó, ascendió, ¿qué pasó con ese reino? Pues sí, ya sabemos que cuando inició el ministerio hablaba de acercar, cuando ejecutó su ministerio con hechos poderosos hablaba de llegar. ¿Qué pasó con ese reino una vez él asciende? Buscamos allí en el libro de los Hechos, capítulo 28, versos 30 al 31, dice de la siguiente manera. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué pasó con el reino de Dios una vez Jesús asciende? Pues, ¿quieres una muy hermosa noticia? Lo dejó entre aquellos que son creyentes. La iglesia depositaria de las verdades del reino. El cristiano, el convertido genuino, es vaso, es instrumento, es portavoz, es portador de ese reino. Aquí ves el apóstol Pablo. Si mira precisamente, esos versos son el cierre del libro de los Hechos. El libro de los Hechos recoge la historia de la iglesia primitiva. Esa iglesia que nació allí, la manifestación del Espíritu Santo, según Jesús lo prometió. Esa iglesia se convirtió hoy en la portadora de ese reino de Dios manifiesto por Cristo. ¿Y por qué? Porque el ser humano que acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo le entrona en tu corazón. Te lees en Efesios capítulo 1, verso 13, y vas a ver cómo cuando tú oyes y crees, el Espíritu Santo viene y te marca con las arras, oye, con las arras para el día de su gran venida, transformación de nuestro ser, pero que implica que has sembrado a Jesús en tu corazón. Y sembrado Jesús, Jesús mismo era la esencia del reino, como ya hemos dicho. El reino de Dios, oye, es traído a tu vida, es traído a mi vida. Nosotros somos portadores de ese reino. Por eso dice ahí que el apóstol Pablo predicaba del reino de Dios, enseñando del Señor Jesucristo. O sea, el reino de Dios no quedó en el pasado. El reino de Dios no se fue con Jesús cuando Jesús ascendió. El reino de Dios quedó a la disposición y al alcance de todo aquel, como dijo Jesús, arrepentíos y creed en el evangelio. Quien se arrepiente entra al reino. Quien cree comienza a caminar y a crecer su vida en el evangelio. Y entonces ese que cree, ese que se arrepiente y sigue el camino, documentando su vida, fundamentando su vida en el evangelio, hoy es portavoz y portador. Las dos cosas, portavoz y portador del reino de Dios aquí en la tierra, entre los hombres, entre los humanos. Somos tú y yo llamados a ejercer ese ministerio maravilloso. Si sigues examinando la palabra, mira Mateo capítulo 10, verso 1. Mateo capítulo 10, verso 1 dice de la siguiente manera. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Fíjate, observa que antes de Jesús ascender, tuvo un momento en que capacitó a sus discípulos con qué, con esa facultad que nace en el reino de Dios para que precisamente ellos hicieran la obra que Jesús estaba haciendo. Vimos como Jesús ya afirmó, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios llegó. Aquí está compartiendo esa facultad a sus discípulos, a hombres que habían creído, a hombres que respondieron cuando él llamó. Le estaba compartiendo esa facultad para que ellos, como parte de ese reino, instrumentaran esa maravillosa verdad entre los hombres. Una vez, obviamente, él asciende, viene la tercera persona de la Trinidad, se deja sentir allí con fuerza y poder y gloria en el libro de los Hechos, cuando estuvieron reunidos esperando en obediencia el cumplimiento de la promesa, y nace la iglesia primitiva, una iglesia que al igual que estos discípulos que vimos ahí en Mateo 10, está capacitada, está nutrida con las herramientas que ya vimos también en la batalla espiritual para que yo cumplir la encomienda del reino de Dios entre los hombres. Tú que me escuchas, tú eres parte de ese reino. Tú que has creído, eres parte de ese reino. Tú que has creído, tienes la facultad que Cristo da para cumplir la encomienda. En Mateo capítulo 13, verso 11, mira cómo dice la palabra. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Jesús, hablándole a los discípulos, les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos,
mas a ellos no les es dado. El creyente tiene el privilegio, el creyente tiene la bendición, el creyente tiene el honor de que Jesucristo confíe en tus manos, oye, las verdades del reino de Dios. Las verdades que él enseñó, recogidas ahora en la escritura, en la palabra. Mira, el hombre natural no las puede comprender. El apóstol Pablo lo dijo, mira, el hombre natural no puede entender esto. Tú y yo antes de convertirnos no entendíamos esto. ¿Cuántas veces quizás tú y yo antes de convertirnos criticamos, señalamos, hablamos de personas que quieran conversar e inclusive los vimos como quizás unos locos o unos ridículos hasta que tú y yo chocamos con Jesús? Cuando chocamos con Jesús, oye, qué vivencia, qué experiencia, como cambió nuestra mente y corazón, ¿verdad? Y eso no es inventado. Y tener entonces el privilegio de ver cómo comienzas a leer la escritura, comienzas a leer la palabra, comienzas a orar, comienzas a entender los misterios del reino, las verdades del reino. Comienzas a comprenderlas para entonces vivir por ellas. Eso el hombre natural no lo puede entender. Tú y yo somos los custodios de las verdades del reino en esta tierra. Se nos confió. Ten eso bien presente porque es una responsabilidad demasiado delicada e importante. Tú y yo tenemos en las manos el manual de vida. El manual de vida. Pues tenemos que saberlo usar. Tenemos que usarlo y saberlo usar, ambas cosas. Y no es lo mismo. Usarlo y saberlo usar. En favor, oye, de seguir honrando al Rey del Reino y en favor de aquellos que están fuera de los muros del reino, para que también alcance la oportunidad de entrar por las puertas del arrepentimiento y comenzar a disfrutar de las maravillas del reino de Dios. Cuando seguimos considerando la palabra, al entender que tú y yo somos los custodios de la misma, a su vez tenemos que comprender otra cosa. ¿Con qué celo yo escudriño estos misterios? ¿Con qué celo de verdad? Y yo sé que esto quizás se te convierta en el martilleo a la mente. ¿Con qué diligencia y celo yo escudriño la escritura? Si Jesús me está diciendo que por yo ser partícipe de su reino, porque creí, me arrepentí, entré por las puertas de la salvación en Cristo Jesús consumada. Se me está diciendo que yo soy parte de ese reino y que por consiguiente te confió a ti los misterios de su reino. ¿Qué yo hago con eso? Si te acabo de decir que tú y yo somos los custodios para usar la palabra y saberla usar, ¿qué yo hago con esa encomienda, con esa responsabilidad? Yo tengo que definitivamente con diligencia leerla, escudriñarla, examinarla, aprenderla, entenderla, para asegurarme usarla con corrección en favor primero de mantener el nombre de quien se merece la gloria y la honra y luego de alcanzar los seres humanos que aún no conoce. Hermano, el mensaje es sencillo: estudiar la Biblia, escudriñar la palabra, porque esas son las que contienen los misterios del reino y te las confío a ti y a mí. Ese reino maravilloso, qué hermoso también es saber que todavía tiene las puertas abiertas, invitando al humano a que pase y entre a ser partícipe de ese poderoso reino de Dios. Con esa puerta llamada arrepentimiento, esa puerta que encontramos en Jesús. ¿Cuál es la implicación espiritual real? Ve conmigo a Juan capítulo 3, verso 3. Juan capítulo 3, verso 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya mencionamos hace un rato que el arrepentimiento. ¿Queremos hablar del reino de Dios? Arrepentimiento. La puerta de ese castillo maravilloso espiritual es Jesús. Y para tú y yo de verdad hablar de arrepentimiento, ahorita te decía, chocar nuestra naturaleza, nuestras realidades con la santidad de Dios, con la riqueza del Espíritu de Jesús, lo que implica es nacer de nuevo. Ese deseo en tu corazón y en el mío, de yo detener mi vida, enterrarla, para que Él construya una nueva. Yo detener mi vida y
dejar, mira, todo lo que fue mi pasado, lo que fue mi realidad, dejarla fuera de los muros y entrar vacío y decir, aquí estoy, Jesús, tómame, me rindo, yo quiero nacer de nuevo. Tú no has conocido al Señor, mira, añóralo. Y yo te digo que es una realidad. Mira, si tú entrevistas cristianos por cristianos que han tenido un encuentro con Jesús, vas a escuchar respuestas distintas en el sentido de la vivencia, pero todos en común con una realidad poderosa de que aunque las palabras no den para explicarlo, lo vivieron. Es decir, fue un hecho. Cada uno es distinto, pero es un hecho. Que algo pasó en sus vidas, tremendo, profundo, un choque que cambió la mentalidad, cambió el sentimiento, cambió la existencia, porque el Señor es real. En Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, mira cómo dice la palabra del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mira que estamos hablando de entrar a ese reino. Sin embargo, dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. De entrada, ya es sumamente común. Muchos en la calle, tú le puedes preguntar, ¿crees en Dios? Y tú sabes la respuesta de la mayor parte de la gente, creo en Dios. Esa expresión de los labios no tiene que ver con entrada al reino. La entrada al reino que nace en ese arrepentimiento, que nace en ese deseo de ser una nueva criatura de verdad en Cristo Jesús, es más profunda, es muy seria. Porque según de serio es el reino, según de serio es Dios, según de poderoso son sus misterios, según la autoridad que Él pone en medio de ese reino para ser instrumentada a través de hombres y mujeres que le creen, pues así de serio tiene que ser para ti y para mí el asunto, a la riposta en términos de comprender, respetar, sujetarnos a lo que Él da. Y por eso es que sigue diciendo el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no solo se trata de entrar por la puerta del arrepentimiento, con esa pasión de nacer de nuevo, reconociendo que Jesús es, oye, que nos va a guiar hacia ello, el nuevo camino hacia el Padre. No solo se trata de yo decir, mira, entré por las puertas de ese castillo maravilloso. Se trata de que yo entro para sujetarme a la voluntad del que reina en ese imperio. Yo tengo que anhelar sujetarme de verdad a Dios. Y es tan importante que mira lo que Jesús dijo, el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, este reino es tan poderoso. Ese por el dedo de Dios son echados fuera los demonios. Mira que en respuesta a su nombre y a la realidad de su gloria, muchas cosas ocurren en esta humanidad que no necesariamente responden a que el instrumento supuesto que esté allí presente de verdad lo haga en nombre del Señor o con un corazón sujeto al soberano de los cielos. Para Dios es más crucial que tú estés sujeto a Él que andes diciendo por ahí en nombre del Señor fuera demonios. Jesús se lo dijo a los discípulos. ¿Te acuerdas cuando la encomienda de los 70? Cuando regresaron a rendir cuenta de todo lo que hicieron. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero les dijo algo a los discípulos. Les dijo, pero no te goces porque los demonios fueron echados y se sujetaron los demonios al poder que hay en ustedes. Gócense porque su nombre está inscrito en el libro de los cielos. Es decir, gózate porque tú estés matriculado en el reino de Dios. Esa es la razón real. Recuerda por qué viene este reino a contragestar a Satanás para hoy atender el daño que ha ocasionado en la vida del humano. Y el daño se llama muerte, muerte eterna. De ahí que tú y yo tengamos que comprender que lo primordial de verdad no es haciendo cosas por hacer o para yo ser reconocido o hasta mejorar mi nombre entre los humanos. Se trata de que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida con un acto de sujeción genuino, de entrega a quien se merece la gloria y la honra. Porque de lo contrario, mira cómo termina ese verso diciendo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que entrar al reino de Dios
implica a su vez que una vez yo paso por esas puertas es yo saberme sujetar a todas las normas de ese reino. Una vez tú y yo salimos corriendo y dejamos atrás el resto del mundo y entramos por las puertas del castillo de Dios, ya estamos ahí dentro. Pues tenemos que vivir con las pautas de Él, tenemos que vivir con las normas de Él. Tú y yo no entramos al reino de Dios a enseñarle a Él cómo hacer las cosas. Tú y yo no entramos a su castillo a decirle, mira, ya no vas a servir la mesa así, ahora la vas a servir como yo quiero. Mira, ya no vas a poner aquel cuadro allí, yo quiero que ese lo quites de ahí porque vas a poner uno mío. No, no, jamás, jamás. Tú y entramos allí a seguir sus instrucciones. Porque bastante, no que bastante, perfectamente lo tiene ordenado y organizado para que tú y yo pensemos que podamos alterarlo. No, ni remotamente. Mira lo que dice Lucas capítulo 9, verso 62. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto del reino de Dios. Esto es un asunto de perseverancia. Cuando tú y yo conocimos a Jesucristo y comenzamos a caminar tras Él, cuando tú y yo nos arrepentimos, tenemos que haber internalizado algo. Esto es para siempre. Si estamos hablando de vida eterna o muerte eterna, esto es para siempre. Esto no es para ocasión. Una vez tú has conocido al Maestro, para ti y para mí, si de verdad nos convertimos, no debe ser una opción retroceder para nada. Quien entra por las puertas del reino del Señor, no es una opción considerar regresar, como tantas maneras se ilustró en el Viejo Testamento. No es una opción regresar a Egipto, que representa el mundo. No es una opción. Para ti, para mí, genuinamente no debe ser, no puede ser una opción para seguir disfrutando de las maravillas del reino. Todo esto implica que realmente, mire lo que ocurre en tu vida y en la mía. Ve conmigo a Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús, cuando tú y yo nos arrepentimos y entramos por las puertas de ese castillo del imperio de Dios, del reino de Dios, oye, ¿sabes qué? Nos convertimos en ciudadanos de ese reino. Cuando tú buscas lo que es la ciudadanía en cualquier diccionario, te va a decir que es que te vincula, te relaciona con un país, nación, ciudad o territorio. Una vinculación que implica ser partícipe de los derechos, pero también de las obligaciones. Un reconocimiento que puede acontecer porque naces en ese lugar o porque por razones que reconoce el lugar se te extiende a ti esa ciudadanía. Fíjate, aquí estamos hablando de que tú y yo, para alcanzar esa ciudadanía, resulta que el que nos la otorga es Jesucristo. Tú y yo no nacimos como pertenecientes a ese reino en el sentido de la salvación. De ahí esa famosa equivocación de que con respeto y dolor todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Pero hijo por adopción implica que tú precisamente reconoces que vives fuera de ese reino. Y cuando llegas y te arrepientes, oye, parte de ese recibimiento que te dan en ese reino es que te hacen ciudadano de los cielos. ¿Tú sabes lo que significa eso? Mira, el apóstol Pablo en un momento dado reclamó que era ciudadano romano. En un momento dado que iba a ser objeto de procesos por los humanos, donde iba a ser, oye, enjuiciado, iba a ser castigado. Él reclamó, le dejó saber a las autoridades romanas precisamente que era ciudadano romano. ¿Por qué? Porque ese reconocimiento de ciudadanía conllevaba unos procesos distintos, conllevaba unos derechos, conllevaba una protección inclusive. Mira, la ciudadanía de parte de lo que representa la nación significa protección, seguridad, cuidado, que cuando el enemigo ataca, el ejército de esa nación se levanta para proteger sus ciudadanos. ¿Cuántas veces quizás tú has escuchado usar esa frase? Somos ciudadanos del cielo. Mira, suena preciosa, pero ¿has pensado en el contenido y lo que implica?
Mira, implica que el cielo, el reino de los cielos, que no es otra cosa que ese majestuoso reino encabezado por Dios soberano, tiene el compromiso con aquellos que de verdad le han creído, que de verdad se les sujetan a sus normas, que de verdad se han arrepentido y crecen en el evangelio. Él tiene el compromiso porque él ha placido, porque es un Dios de orden, oye, de respaldarlo con todo lo que representa ese reino, con autoridad, con su ejército. Esa ilustración tan hermosa, cuando te acuerdas, el profeta clamó para que le abrieran los ojos a su criado en medio de un cerco de un ejército enemigo. Los enemigos cercándolo como los enemigos cercan tu vida, como muchos, oye, tratan de echar abajo la puerta de tu vida. Ahí está Dios diciéndote, tranquilo, ellos no han visto mi ejército. El que es contigo no se compara con los que están allá afuera. El que es contigo es que por su dedo echa afuera. Él viene y te respalda con el ejército del cielo. Por eso el ejército aquel que estaba ahí apostado era mucho más apertrechado militarmente del cielo que el de los humanos. Y el criado pudo ver cuando le abrieron los ojos. Gloria a Dios por esa ciudadanía. Pero también la ciudadanía implica pues responsabilidades, deberes que tenemos que atender. Y en términos de atender esos deberes, ya mencionamos, somos custodios de su palabra. Palabra que es para llevarse a otros que no conocen. Palabra que tenemos que cuidar para que no sea adulterada. Somos, oye, llamados a compartir este mensaje, a dar la oportunidad para que otros entren por las puertas. Responsabilidad en términos de sujetarnos a las normas de Dios. Conocer la Biblia está patado para saber que Dios espera de mí. Y yo con gusto y gozo, oye, sujetarme a las normas de su reino, porque la cabeza de ese reino maravilloso, el soberano Dios, siempre ha estado dispuesto a respaldarte en virtud de esa ciudadanía que Él te ha extendido en Cristo con todos los parabienes y las fuerzas celestiales. Cuida de tu alma y de ti. Eso para mí es grande, ¿sabes? Ciudadanía del cielo. No es un mero estribillo, no es una mera frase. Es una realidad poderosa para el hombre y la mujer que cree y que comprende cuán real y serio es este asunto. Jesús tuvo otra expresión muy importante que tenemos que considerar tú y yo. Y vas conmigo allí a Juan capítulo 18, verso 36. Juan, busca en el libro de Juan capítulo 18, verso 36. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús en un momento dado fue claro con una expresión, tu reino no es de este mundo. Jesús lo que estaba diciendo era, Jesús en aquel momento, en aquel instante, no tenía la más mínima intención de implantar su reino materialmente en esta tierra. Jesús venía a traer, a introducir su reino al alcance de todo corazón que creyera, para comenzar de verdad a experimentar lo que es la vida eterna desde ya, para comenzar a experimentar lo que significa el cielo desde ya. Su reino no es de este mundo, es decir, su reino, entiéndase, es inmediato para aquel que cree. Inmediatamente cuando tú te rindes, comienzas a participar de lo que implica el perdón de Dios, de lo que implica que entres por las puertas de su reino, de lo que implica la protección divina, de todo lo que hemos hablado, comienza a participar inmediatamente. Pero no era inmediato su reino en sentido de imponerlo entre el gobierno de los hombres. Esa no era la pretensión de Jesús, porque el objetivo primero de Dios para con el hombre es su alma. No es ponerlo en buen lugar en esta tierra, es su alma. Es que el humano entienda que lo más valioso que tú tienes y tendrás mientras aquí respires es tu alma. Y por consiguiente la oportunidad de decidir si te vas a quedar fuera de esas murallas del reino celestial o si vas a entrar por las puertas de ese reino celestial para que tu vida de verdad entre a disfrutar lo que es la eternidad para siempre. Y esa afirmación de Jesús de que su reino no era de este mundo, tú y yo tenemos que entender que a su vez entonces nos convierte en algo dentro de esa realidad. Si tú y yo pertenecemos a un reino que si bien ya está manifiesto en el que lo cree, si ya bien está ahí, es una realidad en el que cree, pero a su vez
no se implementa en términos de imponerse en este mundo entre el gobierno de los hombres. Estamos hablando de que están coexistiendo dos reinos. Esto lo tocamos hace poco en la congregación, un estudio bíblico. Cuando Jesús dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está hablando de que iban a coexistir, a existir a la vez dos sistemas, el humano y el de Dios. Mira, cuando un ser humano representa una nación, se convierte en embajadora de esa nación. Si tú y yo pertenecemos a la nación divina, a la nación del Dios de los cielos, pero estamos todavía en esta tierra, tú y yo somos embajadores de Cristo, como lo dice la palabra. Y eso es importante. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, verso 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Un embajador es un representante de una nación ante otras naciones. Esa es otra frase que quizás hemos escuchado muchas veces. Dijimos ya, la ciudadanía nuestra desde aquí es del cielo. Soy embajador de Cristo. Pero hemos entendido a su vez lo que significa. Un embajador lo que hace es, ante otra nación, ser portador y portavoz de todas las normas, de toda la estructura de la nación que representa. ¿Qué representamos tú y yo ante los humanos? ¿Qué representamos tú y yo ante los que nos conocen? Te lo voy a poner de una manera más sencilla, aunque parezca muy poética. Tú y yo somos responsables de traer un cantito de cielo entre los hombres. Por eso decíamos, el cielo es la tierra. Tú y yo somos los responsables hoy día de transmitir lo hermoso que es el cielo entre los hombres. Terminamos el miércoles pasado hablando de cielos nuevos y tierras nuevas. Mira, tú y yo somos responsables de compartir lo que ya disfrutamos como anticipo de lo que viene. Tú y yo somos responsables de compartir continuamente, alabanza, adoración, gozo, paz, las cosas que encontramos en Apocalipsis que habrá en el cielo. Desde ya tú y yo lo disfrutamos. Aquel que conoce de verdad al Señor. Siempre he dicho que mi culto empezó el día que me convertí y con ello lo que he querido expresar de continuo es el gozo que siento de que me perdonó, de que me permitió entrar por sus puertas para conocer de verdad la vida que tiene lugar dentro de su reino. En ti, en mí, tiene que haber una alabanza continua, que los demás la noten, no fingida, que brote del corazón. Y quizás tú me digas, pero es que uno no siempre está contento, y eso es cierto. Pero por eso me llama la atención, si vas a Efesios capítulo 6, verso 20, mira lo que dijo Pablo. O sea, el mismo que nos dijo en 2 de Corintios 5, 20, que somos embajadores en nombre de Cristo. Mira lo que dice el mismo instrumento en Efesios 6, 20. Dice, por el cual soy embajador en cadenas. Mira, Pablo estaba encadenado un momento dado en el calabozo y desde allí repite, soy embajador. Es decir, las circunstancias que vivimos a diario no nos pueden hacer olvidar nuestra responsabilidad. Te decía, ciudadano, para todos los parabienes y bendiciones del cielo y respaldo del soberano. Por su dedo, él cuidará tu vida. Pero también somos responsables de las encomiendas, de nuestros deberes como ciudadanos. Y no nos podemos olvidar de que somos representantes de un cielo aquí en la tierra. Que nuestra vida sea un ejemplo de gozo, de paz, de sujeción, de sometimiento y obediencia al Señor, a su norma, a su palabra. Que nuestra vida sea un ejemplo de ausencia de maldad, de pecado y de maldad, ausencia total. No malas intenciones en nosotros, no malos pensamientos, luchar por ellos, que seamos un ejemplo viviente de ausencia de ellos, porque en el cielo no va a haber eso. Y en el reino al cual pertenecemos tú y yo no existe eso. Embajadores responsables de mostrar un cantito de cielo en esta tierra. Que allí donde tú vives se respire el cielo. Que allí donde yo vivo se respire el cielo. Donde trabaja, la gente tenga que percibir que hay algo muy especial y sale, emana de ti. Y eso no es poesía, eso es realidad espiritual. Realidad espiritual. Tú y yo somos portadores de los misterios del cielo. No se te olvide, ya lo mencionamos. Jesús se lo dijo. A ustedes se les han dado esos misterios, compartirlos. A ustedes se les depositan. Somos portadores de unas verdades poderosas. Por eso donde empezó el tema, arrepiéntete y créelo.
Si tú no lo creemos, mira, lamentablemente seguiremos dando vueltas a las murallas del reino de Dios. Si no lo creemos. Pero cuando lo creemos, entramos y comenzamos a participar y a gozar nuestras poderosas verdades. Y tú y yo nos convertimos en una muestra del cielo venidero. Qué bueno es saber que el Señor nos da ese privilegio de ser participantes del reino que primero se acercó cuando Jesús inició el ministerio, pero llegó una vez y comenzó a ejecutar las verdades de ese reino y las dejó confiadas a la iglesia, y la iglesia somos tú y yo y yo pertenecemos a un reino, al reino de Dios, un reino que es poderoso, un reino que se impondrá en tu vida y en la mía cuando lo aceptamos, un reino que ya tiene en esta tierra un impacto poderoso si lo creemos, y un reino que también en su momento se va a imponer también sobre las naciones. Ya eso lo estudiamos. Cuando Jesús venga, entonces hablaremos del reino de Jesucristo en el milenio. Y cuando eso también pase, regresaremos a hablar de lo que ya estudiamos, el reino de Dios en las moradas celestiales, en el cielo nuevo y tierra nueva. Siempre que se impondrá es el reino de Dios. Permite el Señor que se imponga en tu vida y en la mía. Permite el Señor que tú y yo a su vez estemos en ese entendimiento y disposición de que Él se imponga en tu vida y en la mía. De que su reino sea el que de verdad gobierne nuestra existencia desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, convirtiéndonos en embajadores de Jesucristo entre los hombres, que con nuestro caminar nada más, que con nuestra forma de ser otros piensen. Y si tú no conoces de Jesucristo, te insisto, te invito, por favor, oye, date la oportunidad esta noche. Dite a ti mismo, mira, yo no quiero seguir siendo gobernado por el mal. Yo no quiero seguir siendo gobernado por los problemas. Yo no quiero seguir siendo gobernado por el pecado. Yo me rindo. Yo quiero que Jesús entrone en mi vida y que me haga entrar por las puertas de su reino para morar eternamente entre sus murallas, por él cubierto y protegido hasta la eternidad. Vamos a orar. Jesús, en esta hora te presento todo aquel que nos ha escuchado, en particular aquel que aún no te conoce. Te ruego, Señor del cielo, que reflexione y a tus pies se derrame. Que se comunique primero contigo y con nosotros para asistirle en oración. Puedes llamar al 787-949-1741. Queremos orar por ti. Señor, bendice a todos los hermanos, sus hogares, síguelos constituyendo en extensiones de esas murallas que representan tu reino, para seguir haciendo el trabajo para tu gloria y honra y alcanzando las vidas para la eternidad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Recordándoles que Dios mediante, mañana se reúnen los adultos jóvenes en la casa del Señor de 7 a 8 de la noche. Seguimos alabando, adorando su nombre, teniendo hermosas experiencias. El viernes nuestra juventud se sigue enlazando con sus pastores, están teniendo unos cultos preciosos para el Señor y edificación a sus vidas. Dios mediante, el domingo regresamos a la casa del Señor a seguir adorando a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, a seguir exaltándolo, diciendo sus palabras, las enseñanzas, discipulado de 9 en adelante con nuestro hermano Edwin y recursos de apoyo. A las 11 de la mañana los caballeros, a las 1 de la tarde las damas por el sistema Zoom. Y a las 7:30 nuestra juventud participa de la escuela bíblica. Tengan presentes siempre estos enlaces y participen de ellos. Y manténganse también pendientes a los comunicados que estamos circulando en relación a posibles apoyos y cómo brindarlos a los hermanos en Centroamérica que han sufrido impactos de la inclemencia del tiempo. Oremos. Amado Jesús, gracias te damos por este tiempo y la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra con los hermanos, suplicándote que de continuo les siga bendiciendo. En tu hermoso nombre Jesús hemos orado.